Buen día, gente, ¿cómo les va? Bueno, vamos con otro videito. En este caso ya vamos a trabajar el tema de visibilidad. Voy a compartir otro PowerPoint y vamos a ir trabajando lo que es la noción de esta relación de divisibilidad entre los números. Bien, divisibilidad. ¿Y cómo deberíamos abordar esto en la escuela primaria? La verdad que es un tema que cuesta bastante encararlo en el nivel primario. ¿Cuándo lo deberíamos empezar a trabajar? Y una recomendación sería empezar a trabajarlo desde cuarto, quinto y sexto grado, desde cuarto grado. A medida que va pasando el tiempo, vamos a ir incorporando propiedades y a ellas eh, las vamos a ir sistematizando hasta llegar en el sexto grado, ¿sí? Sistematizarlas en criterios de divisibilidad, en algoritmos, ¿estamos? Pero las nociones de múltiplo y divisor, desde cuarto grado ya se pueden empezar a trabajar. Bien, voy a presentar así. Me llevé la punta de la máquina. Bien, ¿qué implica la enseñanza de de la divisibilidad? Implica que debemos profundizar un poquito más en lo que es la multiplicación y la división y las relaciones que hay entre ellas, ¿sí? En el caso de que la división sea exacta. Ustedes tienen dos tipos de divisiones, ¿sí? Podemos explicarlas. Vamos a explicarlas acá. Tenemos una división exacta y una división entera. División exacta y división entera. ¿Qué diferencia hay en cada una de ellas? Que en sí la división exacta es entera, pero cumple con una condición más. Nosotros, ¿qué conocemos del algoritmo de la división? La división es la propiedad fundamental que decíamos que el dividendo es, discúlpenme, pero la encontré igual. Ahí está, lo encontré. Tengo el teclado de la computadora que es en inglés y las letras no tengo drama, pero los símbolos sí me cuesta encontrar. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Eso ya lo habíamos visto. El resto tiene que cumplir la condición de que debe ser menor, el resto debe ser menor que el divisor, ¿sí? Cuando esa división entera, el resto va a ser menor. Cuando esa división entera del resto es cero, popularmente ese resto es igual a cero, estamos en presencia de una división exacta, ¿sí? Y ahí es donde entra a jugar la relación de múltiplo y de divisor. La condición de múltiplo y divisor se da la relación para que se mantenga esa relación. La condición es que ellos tengan una relación, esa relación va a ser a partir de la división exacta, ¿sí?
Vamos a seleccionar acá y le vamos a dejar con negro esto. A ver, ¿cómo es? No, no lo puedo. Bien, entonces, queda claro lo que es la división exacta y lo que es la división entera. Cuando el resto es distinto de 0, entonces es entera. Cuando el resto es 0, es exacta. Ahí hablamos, hago este paréntesis para que entendamos y vayamos eh, comprendiendo distintos datitos que hay en el pago. Bien. Entonces, la división, la multiplicación y sus relaciones. Las relaciones las vamos a poder establecer justamente a partir de esto, de que la división sea exacta. Propiedades y relaciones entre los números. ¿Qué pasa? Todo eso, ahí vamos a trabajar lo que es descomposición de factores, y la relación de números primos, coprimos, compuestos. Todo eso implica trabajar divisibilidad. No es solamente trabajar el algoritmo con la barrita que nos habían enseñado en primaria y que muchas veces eh, es un tema, se encara como un tema completamente nuevo. No, porque lo podemos trabajar en función de justamente, es profundizar la multiplicación y la división exacta. La relación entre esas dos operaciones, nosotros lo podemos trabajar desde ahí, y no necesariamente partiendo de un tema completamente nuevo y fragmentando el conocimiento, cosa de que no tendría que ser así. Bien, ¿qué contenidos abarca la enseñanza de la divisibilidad? Fíjense, números pares e impares, múltiplos y divisores, números primos, compuestos, coprimos. Entendiendo el número coprimo como, por ejemplo, el 7 y el 3 son números primos. ¿Por qué? Nosotros conocemos que un número primo es aquel que tiene de divisor solamente sí mismo y el 1. ¿Sí? El 1 es un divisor común para todos. Bueno, el número coprimo son aquellos números que solamente tienen la relación en común entre ellos el divisor 1. Por ejemplo, el 3 y el 7. ¿Cuáles son los divisores del 3? El 3 y el 1. ¿Cuáles son los divisores del 7? El 7 y el 1. ¿Sí? Entonces, entre el 3 y el 7, ellos son coprimos, porque solamente tienen en común el 1. ¿Está claro? La descomposición en factores que admiten los criterios de divisibilidad, división exacta y entera, la relación entre el dividendo, divisor, cociente y resto, la multiplicación y la división como operaciones inversas, y así, justamente ahí está metida la división exacta, el múltiplo común menor y el máximo común divisor. Todo eso abarca divisibilidad. No abarca solamente la factorización ni los criterios de divisibilidad. El discurso matemático que hay sobre la divisibilidad es bastante acotado en lo que son, en general, los libros de texto que no son, digamos, actuales. Por eso hay que saber muy bien, revisar y tener una gran vigilancia en el momento de elegir con qué vamos a trabajar. Y por eso también la propuesta de reflexionar antes, planificar, pensar posibles respuestas, pensar intervenciones, pensar los errores, porque uno en ese momento, cuando analiza, es capaz de ver que le voy a dar un problema de múltiplo común menor y máximo común divisor y nunca entendieron lo que es la relación de múltiplo y divisor. Y antes de llegar a múltiplo común menor o máximo común divisor, tenemos que entender qué es múltiplo y qué es divisor. Y antes de entender eso, tenemos que entender que hay una división exacta, ¿sí? Y que yo puedo relacionar la multiplicación con la división, ¿sí? En el caso de que sea exacta. ¿Vamos? Todo eso es lo que siempre hablamos y siempre les decimos,
que un contenido está ubicado en una línea de tiempo y hay que pensarlo justamente en esa línea de tiempo para darle una cierta continuidad, ¿sí? De eso hablamos cuando hablamos de trabajar en secuencia, porque constantemente vamos volviendo. No es fácil pensar secuencia, hablar situación didáctica, pensar los problemas, pensar en el discurso matemático, vigilancia epistemológica, pensar en remediación, de decir, uy, tengo que volver porque estos chicos no, sí, no es fácil. Nadie les dijo que el trabajo de docente fuera fácil, y menos trabajar en primaria. Pero si nosotros, la idea justamente de esta materia es brindarles diferentes oportunidades, diferentes conocimientos acerca de cómo podemos ir mejorando el proceso de enseñanza para promover un verdadero aprendizaje inclusivo, ¿sí? La idea nuestra es esa, no lo van a aprender mañana, ni estudiándose todos los libros que les demos. Lo van a ir mejorando, creciendo, a medida que tengan práctica también, ¿sí? No, no, nosotros en el momento de evaluar, vamos evaluando el proceso justamente de ustedes. Que todo esto, un docente nunca deja de aprender. Y lo que hoy no nos sirvió, que fue una macana, que elegimos mal el problema, para el año que viene no lo ponemos. Por eso es tan importante, después de planificar, que pensemos y reflexionemos acerca de lo que hicimos, ¿sí? Lo que salió, lo que no salió, lo que hubiera querido que saliera y no salió y que lo tendría que haber propiciado, lo que salió y que no me gustó que saliera. Decís, ay, che, este ejemplo no lo voy a dar más porque me pueden responder esto y se me fue la clase para otro lado. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles son los conocimientos previos para comenzar a trabajar este contenido? Bien, tenemos que tener claro división, multiplicación, la relación, la suma, la resta, obviamente, la propiedad fundamental de la división y la descomposición en factores de un número. Ahí voy a hacer un pequeño paréntesis con la descomposición en factores de un número. Entonces voy a ir al pizarroncito. Vamos a borrar esto. ¿Qué es la descomposición en factores de un número? Nosotros tenemos los números que los podemos expresar de distintas maneras. Y lo podemos expresar como sumandos, ¿sí? Desde una descomposición aditiva o desde una descomposición multiplicativa. Por ejemplo, acá, 36. 36 puede ser expresado como 6 por 6. Puede ser expresado como más. 8 por 4, 9 por 4, 36. Doce por 3. 18 por 2. O 2 por 18. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Bien. Todas esas formas, o sea, un número puede descomponerse de diferentes maneras, ¿sí? Algunos. Eh, la mayoría de los números que son compuestos podemos descomponerlos de distintas maneras. Ahora, hay una única manera de descomponerlos en factores primos. ¿Qué son los números primos? Habíamos dicho
números primos son aquellos números que solo tienen de divisor a sí mismo y a 1. ¿Estamos? Por ejemplo, el 7 o el 3. Divisores, ¿sí? Yo puedo dividir y que me dé exacta esa división si yo lo divido por 3 y por 1, nada más. Bien, ahora, volvamos acá al 36. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para expresar el 36 en productos de números primos? ¿Qué pasa? El 6 es un número primo. Yo el 6, ¿por qué lo puedo dividir? Bueno, por 6 y por 1. Bien. Pero también lo puedo dividir por 2 y por 3. Entonces, ese número, que es el 6, como es el 9 también, o como es el 4 o el 12, son números compuestos. Compuestos. Son aquellos números que tienen más de 2 divisores. ¿Sí? O sea, un número compuesto, yo lo puedo expresar como factores de números compuestos distintos. Y solamente hay una sola expresión que me permite números primos. Bueno, nosotros todo esto, expresar en factores, lo tenemos que venir trabajando desde la prima. Por eso es importante ubicarme en el tiempo que voy a dar más adelante. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir lo que estoy haciendo? Bueno, esto de expresar en factores, yo lo tengo que venir laburando antes para que cuando llegue el momento de decirle, bueno, tenemos que llegar a expresar el 36 en sus factores primos, el niño ya sepa qué es expresar en factores. Ahora incorporamos otra palabrita que es primo, factores primos. Nosotros proponemos expresar en factores primos en trabajar con el diagrama de árbol. 36. ¿A qué es igual el 36? Por ejemplo, vamos al 6 por 6. 6 por 6. ¿En qué factores, a través de qué factores yo puedo expresar el 6? Y el 6 es igual a 2 por 3. 2 por 3. Y este 6 igual. 2 por 3. Entonces, mi 36 yo lo puedo expresar como 2 por 3 por, que ese es mi 6, este es el 6, de nuevo 2 por 3. Si yo hago 2 por 3 al principio, a ver, 2 por 3, 6, por 2, 12, por 3, 36. Escribir de esa manera o de la otra me da exactamente igual. Bien. Ahora, perfecto. Quedó expresado en factores primos, ¿sí? ¿Está claro? ¿Qué pasa? Esta expresión en factores primos, es única. Si yo parto del 36
como 9 por 4, el 9, fíjense, aquí es igual. Qué factores, con qué factores yo puedo expresar ese número? En 3 por 3. Y el 4 es 2 por 2. Bueno, entonces, 3 por 3, 2 por 2, ¿sí? Fíjense que los factores que tengo son exactamente los mismos que tengo acá. 2, solamente en distinto orden. 2 por 2 y 3 por 3. Yo sé que el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto, por eso les decía que hay una única expresión de factores primos. Podemos expresar en factores a un número de diferentes formas, pero hay una única de factores primos. El número primo, entonces, son aquellos que solamente tienen el divisor sí mismo y 1. Bueno, ahí vuelvo de nuevo para la grabación. Bien, entonces, sigamos. Vamos de nuevo a la plantillita. Descomposición en factores de un número. Entonces, los niños tienen que ir trabajando el tema de la descomposición en factores. Ahora, nosotros después con esto vamos a incorporar los de la descomposición en factores primos. ¿Sí? ¿Qué son los múltiplos y divisores? Bien, esta es la parte interesante. Me pongo acá abajo para no interrumpir. A partir de la propiedad fundamental, si el resto es cero, se establece que el dividendo es múltiplo del divisor. ¿Sí? Si yo tengo que mi resto es cero, mi dividendo es múltiplo del divisor. ¿Cómo es eso? Yo tengo 12 dividido 4, es 3. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Ahora, el 12 es múltiplo de ese divisor, pero a la vez también es múltiplo del cociente. ¿Estamos? 12, mira, puse 12 dividido 3, no lo había leído. 12 es múltiplo de 3 porque está contenido el 3, porque el 3 está contenido exactamente 4 veces en el 12. Y 12 es múltiplo de 4 porque este número, el 4, está contenido exactamente 3 veces. ¿Cómo es eso? Te voy a mostrar. Acá. 12 dividido 3. Dividido 3. Ay, no puedo hacer el dividido. Dividido 3. Me da 4. Propiedad fundamental, 12 es lo mismo, por lo tanto, a 3 por 4. ¿Sí? Ahora, fíjense, el 3 está contenido en el 12
exactamente 4 veces. ¿Cuántas veces está el 3? ¿Cuántas veces tengo que repetir el 3 para que me dé 12? 4. ¿Cuántas veces está contenido el 4 en el 12? Exactamente 3 veces, porque tengo que 4, 4, 4 es 12. ¿Se entiende? Entonces, el 3 está contenido en 12 exactamente 4 veces. El 4 está contenido en el 12 exactamente 3 veces. El 12 es múltiplo, el 12 es múltiplo de 3, por ejemplo, porque lo contiene al 3 exactamente 4 veces. El 12 es múltiplo de 3, ahí el múltiplo me falta el acento, múltiplo de 3 porque lo contiene exactamente. Pero ahí justamente aparece la relación de reciprocidad del divisor. El 3 es divisor de 12 porque está contenido en él exactamente 4 veces. Piensen esto. El múltiplo contiene y el divisor está contenido. A ver, fíjense. Entonces el múltiplo contiene y el divisor está contenido. Fíjense esto. Vamos a otro ejemplito acá chiquitito. 25. Una descomposición de factores de 25 es 5 por 5. Y en sí es la única que tenemos porque 5 y 5 son factores primos. ¿Sí? El 5, ¿sí?, es divisor del 25 porque está contenido entre los factores del 25. ¿Sí? Y 25 es múltiplo porque contiene el 5 entre sus factores. 48. Practicamos la descomposición en factores primos. ¿Quieren? 48 es 2 por 24. Lo que les decía recién, de que hay muchas formas de descomponer en factores, justamente es eso. Nosotros podemos descomponer de cualquier forma, empezar a descomponer en 48, 6 por 8, 48. Podemos empezar a descomponer por 6 por 8 o por 2 por 24. Me va a dar exactamente lo mismo, porque los factores primos es única. ¿Sí? Nosotros partimos de una descomposición en factores, entendemos que a un número lo puedo expresar
con factores, pero la descomposición en factores primos es única. 24, aquí es igual 24, a 2 por 12. El 2 yo lo puedo seguir dividiendo, no, porque es un factor primo. Entonces el 12, vamos que es un compuesto. 2 por 6. Y el 2 no, pero el 6 sí lo puedo seguir descomponiendo en 2 por 3. Se me acabó. 2 por... No es fácil esto. Pero la verdad que me soluciona un problema. Bien, ¿cuáles son los factores primos de 48? Hay el 2 por 2 por 2 por 2 y por 3. Si yo multiplico 4 veces el 2 y después lo multiplico por 3, voy a obtener 48. Vamos a intentar hacer. A ver, 48. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. 16 por 3, 48. 3 por 6, 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Por 2, 48. ¿Sí? De la forma que lo multipliquen les va a dar 48. Esos factores primos son los que componen al 48. Entonces, fíjense, 48 va a ser múltiplo de 2 y de 3. Porque 2 y 3 son divisores de 48. Pero, ¿a ustedes les parece que son los únicos divisores? No, no son los únicos. Entonces vamos a buscar, vamos a conocer cómo podemos encontrar los divisores de un número. Bueno, que esté esto. Esos son los factores primos. Bien. Los divisores son números que están contenidos dentro del 48. A ver, busquemos los números que están contenidos dentro del 48. Vamos a buscar los divisores. Divisores. No, no lo voy a hacer así, es más fácil con la letra común. Prolijo acá. Los divisores de 48. Divisores de 48. Bueno, vamos con los divisores de 48. ¿Cómo los podemos sacar? Con factores primos, ¿cuáles son? El 2 y el 3, ya sabemos. El 2, el 3 y el 1, ¿sí? Empezamos siempre con los factores primos. Esto es como que les doy una formita para un método, ¿sí? Para pensarlo. Y ahí no le erran, les juro que no le erran. Después combinemos dos de los factores. Bueno, el 2, ahora,
El 2 lo puedo combinar con otro 2 y me da 2 por 2, 4. Ese es otro divisor. Y el 2 con el 3 yo puedo combinarlo. 6. Ahora yo puedo combinar el 2 con el 2 con el 2, hacer el 4 por 2, 8, ahí serían 3 factores, y puedo combinar el 6, que tiene el 3 y el 2, con otro 2, 12. Ahí ya serían 3 factores. Ahora quiero combinar 4 factores. Bueno, el 2 con el 2 con el 2 es 8. Estos 3 con otro 2 lo puedo combinar. ¿Cuánto es? 16. O lo puedo combinar con el 3. 8 por 3, 24. Y combinando los 5 factores, me da el 48. ¿Sí? Fíjense, ¿cuántos divisores tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 a la 4 es la descomposición por medio de potencia por 3 a la 1. ¿Sí? Miren esto. Esto no lo aprendí hace mucho. 4. ¿Sí? Si yo a ese exponente le sumo 1, al exponente le sumo 1 y lo multiplico por el exponente del otro factor, de los factores en sí. Tendríamos que hacer, en general sería multiplicar cada uno de los exponentes de los factores, sumado a cada uno, 1 más 1, cuatro más 1, 5. 1 más 1, 2. 5 por 2, 10. Ese 10 es la cantidad de divisores que tiene este número, 48. ¿Qué les parece? Tenemos los 10 divisores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisores. ¿Cómo los voy sacando? Y pensando, bueno, combino, escribo los factores primos primero. Escribo los factores primos. Vale. Escribo los factores primos. Después, ¿qué hago? En la próxima, combino de a 2 factores, ¿sí? Todos los posibles grupos de 2 factores. Combino todos los posibles grupos de 2 factores. Después, combino todos los posibles grupos de 3 factores. Y así, sucesivamente, hasta
llegar a la cantidad total de factores. Parece que está. Factores. A la cantidad total de factores. Por ejemplo, si tengo 5 factores. Llego hasta 5 factores. Hago combinación de 2, de 3, todas las posibles de 4, todas y hasta 5. Pero si tuviera 6 factores, serían todas las posibles de 4, todas las posibles de 5, y 6 factores es justamente el 6, siempre es el mismo número. La cantidad de factores siempre es el mismo número. Bien. Entonces, esa es una forma de encontrar los divisores. Otra forma sistematizada, ¿sí? Ya de eso, es los criterios de divisibilidad. Pero yo les pregunto, ¿es necesario el criterio de divisibilidad? Y bueno, sí, lo haces más ligero. Por eso hay una sistematización, ¿sí? Hay propiedades que los avalan. Pero también podemos trabajarlo así. Y es trabajando desde la descomposición en factores, que es algo que se viene elaborando desde primer grado. ¿Se entiende? Fíjense que vamos encadenando los conocimientos y no le largamos los criterios de divisibilidad y bueno, porque tengan fe que esto anda. No, porque el niño puede lograr descomponer y reconocer cuáles son factores. Ahora vamos a reconocerlo como divisores. Fíjense, el 2 es divisor. El 2, a ver, yo esto lo puedo recordar. El 2 es divisor de 48, ¿por qué? Porque fíjense que está contenido exactamente 24 veces. Esto que tengo acá es 24. Entonces, el 2 es divisor porque está contenido exactamente 24 veces. El 3 es divisor porque está contenido exactamente 16 veces. El 4 es divisor. El 4, ¿a qué es igual? A 2 por 2. Es divisor porque está contenido exactamente, a ver, 2 por 2 por 3. Está contenido exactamente 12 veces. El 6 es divisor, acá está el 6, fíjense, el 2 por 3 es 6. El 6 es divisor porque está contenido exactamente 8 veces. El 8 es divisor porque está contenido, el 8 ¿dónde está? 2 por 2 por 2. Está contenido exactamente 6 veces. El 12 es divisor, el 12 que es igual a 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 3. El 12 es divisor, ¿por qué? Porque está contenido exactamente 4 veces. El 16 es divisor, aquí está el 16, 2 por 2 por 2 por 2, porque está contenido exactamente 3 veces. El 24 es divisor, acá tengo la combinación de estos 4, el 24 es divisor porque está contenido exactamente 2 veces. El 48 es divisor porque está contenido exactamente una vez. Y el 1 es divisor porque está contenido exactamente 48 veces. ¿Se entiende? Todos esos números son divisores de 48. Y el 48 es múltiplo de todos esos números. ¿Entiende? Por lo tanto, el divisor y el cociente son divisores y el dividendo de este número es múltiplo. Decir entonces que un número es múltiplo de otro o que un número es divisible por otro es lo mismo. 28 es múltiplo de 4 porque 28 es divisible por 4. Yo lo puedo dividir por 4 y me da exacto.
Esa es la otra forma de trabajar los divisores. Y si no le salió con factores primos, ¿sí? Podemos encontrar otro camino a partir de la división exacta. Yo sé que la relación de múltiplo y divisor, un número es múltiplo y un número es divisor de otro, cuando yo lo puedo dividir y me da una división exacta. Por eso, el 28 es múltiplo de 4, porque lo contiene exactamente 7 veces. ¿Sí? Y el 28 es divisible por 4. ¿Estamos? Porque yo lo puedo dividir y me da exacto que es 7. 4 es divisor de 28 porque está contenido exactamente 7 veces en el 28. Bueno, gente, espero que les haya quedado clarito. Si no, vamos de nuevo y explicamos en consulta. Les agradezco un montón y va a ir otro videito de múltiplo común menor y máximo común divisor. Nos estamos viendo pronto. Gracias.